Ok, pues vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio. ¿Sale? Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Eres digno, Señor, de ser alabado y de ser exaltado. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, que escuchará tu mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra, mi Dios, como siempre lo hace, Señor, penetre en su corazón, Señor. Que revele, mi Dios, las cosas en las cuales están fallando, Señor, y puedan arrepentirse y cambiarlo. Y las cosas que están haciendo bien, mi Dios, que aún las puedan perfeccionar para tu gloria. Yo te doy gracias, mi Dios, por este mensaje. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, que no sean mis emociones. No permitas, mi Dios, que en este mensaje me aparte ni izquierda ni a derecha, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, predicada. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bien, pues estamos en nuestra serie llamada de atención. Esto es nuestro 10º tema. Es nuestro 10º tema, el que vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que faltan como 2, 3 temas ya para concluir. Entonces, hermanos, los que nos escuchan por Facebook, si tienen ahí pluma, libreta, su Biblia, sáquenla para que anoten. Y ya estamos viendo también, te digo, faltan 2, 3 temas, ya estamos, nuestra próxima serie, ya la tenemos también ahí ya anotada, cuál es la que sigue de esta. Entonces va a ser un buen tiempo también, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. La semana pasada, ¿se acuerdan cuál fue el tema que vimos o no? Toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro aparta al Señor Jesús y dice, te prohíbo, ¿no? Te prohíbo que vayas y mueras. O sea, va contra lo que creemos, va contra lo que esperamos del Mesías. Tú no puedes morir así. Y el Señor le llama la atención a Pedro, ¿no? Y le dice, Pedro, estás pensando como la gente del mundo, no como Dios piensa, ¿no? Ese mismo pensamiento, eso mismo que Satanás trató en el desierto de que Jesús, ¿puedes bajarle un poquito, Irra? De que Jesús evitara ir a la cruz, ¿no? Le dijo, simplemente adórame y no necesitas ir a la cruz. Gracias. No necesitas ir a la cruz. Entonces hablaba de un evangelio sin sufrimiento, ¿verdad? Ok, y vamos a seguir viendo sobre la vida de Pedro. Te digo que yo creo que Pedro fue el apóstol al que el Señor Jesús más le llamó la atención. Si el apóstol Pedro viviera en la actualidad, ya habría sido expulsado de diferentes congregaciones. En Facebook estaría bien quemado. Lo llamarían hereje, traicionero, desertor del evangelio. Algunos dirían, ten cuidado de Pedro, porque es traicionero, porque nomás se ven aprietos y traiciona. Pedro es un malagradecido. El Señor lo sacó de ser un pescador, le dio el privilegio de caminar con él. Jesús se transfiguró delante de él, presenció los más grandes milagros, pero el muy igualado trató de reprender al Señor, trató de regañar a Jesús. Es un hablador también. Dijo que no sería cobarde, que él nunca dejaría a Cristo, y así lo afirmó, y varios testigos estuvimos ahí cuando él lo habló. Todavía él dijo, yo creo que estos sí serían capaces de negarte, pero yo no. Inclusive iría hasta la muerte. Todavía el muy igualado, el Señor Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dijo, te voy a demostrar que te equivocas. Pedro no debería llamarse cristiano o seguidor de Cristo. Hermanos,
Pero ¿quién de los que estamos aquí no ha fallado a Jesús? ¿Quién de los que estamos aquí no ha fallado a Jesús? Quizás porque tu vida no se escribe en la Biblia. Pero si se escribiera, yo creo que fueras el mayor ejemplo. Y cuando fallamos a Jesús nos sentimos tristes e indignos de orar, de leer la Biblia, de congregarnos, aún de decirnos cristianos o seguidores de Jesús. Pero claro que estoy hablando del verdadero seguidor, el verdadero creyente, hermanos. Porque el falso seguidor cree que no pasa nada. El falso seguidor cree que la gracia es libertinaje, puedo seguir pecando, puedo perseverar en mi pecado. Al final nada más me arrepiento, Dios me perdona, no pasa nada. Jesús me ama tal y como soy, así me acepta. Y ese es el evangelio de hoy en día. Jesús te ama tal y como eres, así, así. Pero el verdadero creyente sabe que Dios le ama, claro, tal y como es, pero que Cristo lo va cambiando a su imagen, lo va perfeccionando. No se queda ahí. Y claro está que Pedro no fue la excepción de sentirse así. Cada mañana, ¿te imaginas cada mañana al despertar Pedro y escuchar un gallo cantar? Porque aquí no hay gallos, hermanos, pero ahí abundaban los gallos. Todas las mañanas al levantarse lo primero que escuchaba era un gallo cantar. ¿Cómo olvidar ese canto del gallo cuando por tercera vez negó al Señor Jesús, diciendo, no le conozco, por mí que lo maten, no tengo nada que ver con él? Quizás tú digas, ese Pedro, ¿cómo se atrevió a decir eso? Pedro lo dijo con su boca, pero a veces tú y yo lo expresamos con nuestros hechos. No tengo parte con él, no sé ni quién es, o sea, no tengo nada que ver con él. Y sobre todo, ¿cómo olvidar esa mirada? Esa mirada que es más cortante que una espada de dos filos, que penetró hasta su corazón. Y esa mirada le dijo, Pedro, te dije que me ibas a negar. Pero por más fea que parezca esta situación, sigo siendo Dios. Las cosas están pasando tal y cual como te las dije. Hermanos, ¿quién el día de hoy podría confiar en Pedro? ¿Quién quisiera a Pedro como amigo? Yo creo que nos juntaríamos con algunos hermanos y dijéramos, no, yo no te recomiendo a Pedro, ten cuidado con Pedro. En una de esas lo haces enojar y hasta la oreja te mocha, te corta. Ten cuidado. Hermanos, si no hubiera libro de Hechos, Pedro no sería un discípulo confiable. Si la Biblia llegara hasta los evangelios, Pedro no sería un discípulo confiable. Sí, permaneció con los discípulos, pero quién sabe si volvió a hacer lo mismo. ¿Quién sabe si se lo hizo algún otro discípulo? No sería confiable. Pero hermanos, solo un evangelio describe exactamente lo que pasó con Pedro después de haber negado a Jesús. Mateo no describe nada después de eso. Marcos, ¿sabes quién dictó el evangelio de Marcos? Pedro. Marcos lo escribió, pero Pedro lo dictó. Y ni aun Pedro, Marcos era discípulo de Pedro, ni aun Pedro quiso hablar de este pasaje. Lucas tampoco. Pero solamente uno se dio el lujo de detalle por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y describe qué fue lo que pasó después de que Pedro negó a Jesús. En ese encuentro en el mar de Tiberias. Hermanos, si muchas veces
Cuando vemos un hermano caído o nuestra situación caemos, nos quedamos hasta donde cayó, hasta donde llegó. Pero ya no vemos más allá. Y cuando ves una persona, oye, fulanito, sí, fíjate que no, hace como 4 años pasó esto y hasta ahí te quedaste. Pero en ese encuentro del mar de Tiberias, Jesús traería una restauración a un hermano caído. Y en esa restauración traería también esa autoridad para la encomienda el cual el Señor Jesús le había llamado. Y vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Juan, capítulo 21. El título, no le he dicho el título. No lo puse esta vez. Pero antes de comenzar, siempre pongo el título antes de leer el versículo. Es en forma de pregunta. Dile al que está a tu lado, ¿y tú le amas? ¿Y tú le amas? Juan capítulo 21. No te voy a leer todo porque está muy largo, entonces vamos a ir desmenuzando, así como cuando tienes la pechuga de pollo, vamos a ir desmenuzando poco a poco estos versículos, ¿sale? Dice Juan 21 del 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, ¿qué de malo tiene ir a pescar? ¿Qué de malo tiene que te tomes un break en la semana y digas: ¿sabes qué? Quiero descansar un rato, nomás nunca vayas a pescar ni con Juan, ni con Marco, porque no agarran nada. Nada, se lo digo por experiencia. Una vez en Manzanillo, toda una madrugada y no, llevamos hasta hielera y hielo para guardar ahí el pescado. Ni un charal agarrar. No, un pez globo. Un pez globo. Y pues Eric, y siempre que agarra Eric, lo presumen los cuñados, lo que agarra Eric. Entonces, ¿qué de malo tiene ir a pescar, hermanos? Para mí sí tiene mucho de malo. Una vez fui a pescar y no vuelvo en lancha y no me vuelvo a subir en mi vida. Jamás. Jamás, jamás. Horrible. Yo creo que fueron las 5, bueno, 1 hora estuvo toda felicidad, pero 4 horas de tormento en mi vida. Así, 4 horas de tormento. ¿Qué de malo tiene ir a tomar un break, ir a pescar? Pero hermanos, aquí Pedro, cuando Pedro dice voy a pescar, la palabra voy viene del griego hupago, significa apartar, retirar o uno mismo como cabizbajo. Cuando Pedro estaba diciendo voy a pescar, es que Pedro estaba dando a entender a los discípulos de Jesús, y ellos lo entendieron muy bien, lo entendían muy bien, que él estaba diciendo: yo voy a mi oficio yo vuelvo a mi oficio. Es lo que mejor sé hacer, pescar. Es donde yo he salido, lo que mejor sé hacer y donde creo que nunca debí haber salido de ahí. Yo regreso a pescar. Pedro se sentía indigno de ser un pescador de hombres. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente de esto, hermanos? Lo más sorprendente de esto es que no solamente Pedro volvió a pescar, sino que estaba arrastrando a varios discípulos de Jesús a vivir a su vida antigua. Él dijo: yo vuelvo a pescar, y dijeron: pues vamos contigo, Pedro. ¿Te acuerdas que siempre Pedro hablaba por todos?
Era el imprudente, pero siempre es el que, tú Pedro, tú, ese Pedro iba. Ya estaba curtido de los regaños. Y él dice, yo voy a pescar. Y dicen, Pedro, pues vamos a pescar. Es lo que mejor sabemos hacer. Y se llevó a los seguidores de Jesús. Cabizbajo. Ellos no eran esos hombres que Jesús había dicho que serían pescadores de hombres. Habían fracasado. Pedro fue el que negó a Jesús públicamente, pero los demás también lo dejaron. Lo abandonaron. Él quedó solo. Jesús quedó solo. Aunque Juan iba ahí, dice el mismo Evangelio de Juan, pero iba encubierto. Pero jamás fue con Jesús. Entonces no se sentían dignos. Ya había pasado 3 años y la emoción se les había perdido. Hermanos, yo recuerdo, ayer estábamos cenando con unos amigos, y yo recuerdo eso, les comentaba, yo recuerdo cuando conocí, cuando por gracia y misericordia del Señor le conocí, y yo llego a la congregación donde me congregaba, me encuentro con una persona y yo quería sirviendo con los jóvenes, invitando jóvenes a la congregación, y uno de ellos, que ya no está en el evangelio, me dijo, se te va a pasar. Así llegamos todos bien emocionados y queremos comernos el mundo, invitando gente, predicando. Se te va a pasar. Vas a ver. Y los discípulos se les había pasado. No quiero decir que esto tenga que pasar, hermanos. No debería ser así. Todos pasamos por tiempos de pruebas y todo eso, pero no se debe pasar. Todo pasará, dice, todo pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Entonces, según ellos fueron a hacer, vaya la redundancia, lo que mejor sabían hacer. Pero en lo que mejor sabían hacer, no pescaron nada. Se parecían a Juan y a Marco, no agarraron nada. Nada agarraron, hermanos, nada, o sea, y aquellos eran pescas, toda la madrugada estaban pescando y no agarraron nada. Hermanos, pero no olvidemos que Jesús no los había llamado a su vida antigua. Yo no sé cuántos años tengas en el Evangelio, pero en los años que tienes del Evangelio, yo tengo 16 años en el Evangelio, y en los 16 años que tengo he visto pasar tantas personas. Y cuando te las vuelves a encontrar y las ves, ¿cómo estás? Te dicen, bien, fíjate que mucho trabajo, me está yendo súper bien, negocios, esto, lo otro, me está yendo bien. Y hay personas que dicen, de verdad, cuando me metí a la iglesia me empezó a ir bien mal. Todo se me vino abajo, mi negocio quebró, mi familia me dejó, pero ahora que ya no estoy, todo bien. Y es una realidad. Hay personas que se van de la congregación, ya no se congregan y les va bien, es una realidad. Pero lo que yo veo para un creyente, un nacido de nuevo, dices, separados de mí, nada podéis hacer. Y es donde yo digo, pues sí, te está yendo bien porque nunca fuiste llamado. Porque el verdadero creyente separado del Señor nada puede hacer. ¿Un verdadero nacido de nuevo puede alejarse del Señor? Sí. ¿Un nacido de nuevo, un creyente, puede alejarse del Señor? Sí. Pero no puede permanecer alejado del Señor. La oveja puede ir a ensuciarse en el chiquero, pero no puede permanecer en el chiquero porque no es su naturaleza. El puerquito sí, lo bañas, lo perfumas, se va y puede vivir a gusto en el chiquero porque es su naturaleza. Entonces, ellos fueron a hacer lo que mejor sabían hacer y no agarraron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo,
Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Te imaginas el autoestima? No. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos como aproximadamente 90 metros. Hermanos, ninguno distinguió que era el Señor. Hasta que echaron la red, agarraron los peces, Juan dijo: es el Señor. Hermanos, Pedro estaba perdiendo la visión. Y no me refiero físicamente, ¿eh? Estaba perdiendo la visión espiritual. No sabía a dónde ir Pedro. ¿A dónde voy? ¿A pescar? ¿Me voy de aquí? ¿Qué hago? No tengo dirección. Pedro estaba muy enfocado en lo terrenal, en su pesca, nada más. Ahí estaba enfocado. Estaba como ido. Yo me imagino que aventando la red y todo el tiempo pensando. No estaba concentrado en lo que estaba haciendo. ¿Te acuerdas en aquella gran tormenta? En aquella gran tormenta donde parecía que la barca se iba a hundir y a lo lejos vieron que venía y dijeron: un fantasma. Y dijo: no, soy yo. Y Pedro fue el primero que le reconoció y dijo: Señor, eres tú. Manda que vaya a ti. Pero esta vez no le reconoció. No pudo reconocer a Jesús. ¿Y cuántas veces no nos pasa así, hermanos? Que no reconocemos que es Jesús quien está detrás de la situación, del problema, de la circunstancia. Pedro ya estaba como todo un pescador, sin ropa, ya se había despojado de su ropa. Quien se encontrara a Pedro iba a decir: este hombre es pescador. Tiene toda la apariencia y anda como un pescador. Es como si el día de hoy vemos un albañil. Llegas a una obra, sale y le dices: tú eres el albañil, ¿verdad? No, soy el arquitecto. No, tú eres el albañil. Y digo, no quiero... Ya es que vivimos en la generación de cristal, ¿verdad? Ahorita se vayan a sentir y... No. Pero a lo que voy es, tú distingues quién es un albañil, lo ves lleno de mezcla, con los chicharrones, con el frijoles, las tortillas. Igual, Pedro ya se había despojado del llamamiento de Jesús. Ya lo había dado por hecho que Jesús se había equivocado, que él no era el elegido, que no era así. Hermanos, pero aquí vamos a entrar a profundizar un poco en el tema. Pedro, en ese momento, estaba viviendo algo parecido a cuando el Señor le había llamado. Cuando Jesús lo llamó a ser un pescador de hombres, un pescador de almas. En Lucas capítulo 5, del versículo 4 al 11, Lucas 5, del 4 al 11, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, está hablando del Señor Jesús: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Estaba viviendo lo mismo. Mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, en aquella ocasión fue igual. Jesús les dijo: echen la red, echaron. Y Pedro estaba viviendo algo similar al llamamiento que Jesús le había hecho 3 años atrás. En esta ocasión, Pedro no le dice: aléjate de mí. En esta ocasión, Pedro agarra su ropa, se la pone, se avienta al mar y va hacia el encuentro con el Señor. Entonces eran como 90 metros de retirado. Ese Pedro impulsivo, no le importaron los peces. No le dijeron: Señor, ahorita vamos, déjales ayudo. No le importó. No le importó los peces, la red, no le importaron los discípulos que estaban ahí. Él iba al encuentro del Señor. A ese encuentro. Hermanos, dice el versículo ahí en Juan 21 al 9. ¿Dónde estábamos? Juan 21 al 9. Juan 21 del 9 al 14 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, escuchaba un pastor que decía: ¿tú sabes cómo Jesús preparaba el desayuno? Nomás decía: desayuno. ¿A poco crees que el Señor llegó ahí como el Juan, con el anzuelo, a ver si agarraba? No. Desayuno. Ya estaba el desayuno. Es Dios. Cuando llega a la orilla, el maestro ya les tenía preparado el desayuno. Ya les tenía todo listo. El maestro los estaba llamando a su mesa, a invitarles del alimento. Ya todo estaba servido. Ya todo estaba hecho. Solamente ven, siéntate y come. Hermanos, ¿tú crees que el Señor Jesús no sabía que sus discípulos estaban cansados, agotados, con hambre y sin dirección? Él lo sabía. Entonces, ¿por qué no puedes creer tú que el Señor sabe que en este momento estás cansado, desmotivado, con hambre y sin dirección? Él lo sabe. Él lo sabe. Es el mismo Jesús que sabía de esos discípulos. Él es el mismo Jesús que tenemos hoy. Y dice que fueron 153 peces. Fue una gran pesca. Y estaban asombrados, que eran grandes peces. O sea, no eran cualquier pececillos ahí. No eran grandes peces. Pero esa vez la red no se rompió. Y aquí hay varias cosas. El por qué 153 peces, ¿no? Y esto era algo profético. Algunos dicen que el 10 habla de los mandamientos, el 7 de la gracia. Entonces que si tú sumas el 1 más el 2, luego más el 3, hasta llegar al 17 vas a formar los 153. X, y otros hablan que 100 eran las 100 ovejas, 50 que es la parábola del trigo y la cizaña, y el 3 de la Santa Trinidad.
Pueden ser muchas cosas, pero a mí me llamó más la atención que obviamente ellos comienzan a contar los peces porque pues tenían que dividirse los peces, ¿no? Pero dicen que en el mar de Tiberias había 153 clases de peces. En el mar de Tiberias había 153 clases de peces y que aquella pesca incluía representantes de todas ellas, que por tanto el número simboliza el hecho de que algún día todas las personas de todas las naciones se reunirían a Jesucristo. Menciona Juan aquí otro detalle. Todos estos peces se reunieron en la red y la red los pudo contener a todos sin romperse. La red representa la iglesia. Hay sitio en ella para todas las naciones. Aunque todos entraran en ella, es bastante grande para contenerlos. Aquí Juan nos está hablando en su manera característica y sutil de la universidad de la iglesia. Ningún exclusivismo, ni racismo, ni discriminación. El abrazo de la iglesia es tan universal como el amor de Dios en Jesucristo. Juan 10, 28 al 30, yo les doy vida eterna. Juan 10, 28 al 30, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. No era la primera, era la tercera vez. Un evangelio nos habla que estaban ahí en una casa escondidos comiendo y nomás Jesús, ¡pum!, se les apareció a un lado y comió con ellos. Hermanos, pero era la tercera vez que se les aparecía. Tercera vez. Pero Jesús no había entrado a detalles con Pedro. Tenía una charla pendiente con Pedro y Jesús no la podía dejar pasar. Yo recuerdo que cuando iba en la primaria nunca llevaba tareas, la verdad. Y yo me acuerdo que la maestra siempre pasaba para calificarte tareas por hilera. Entonces pasaba la primera hilera y luego el que sigue. Y cuando ya faltaban como dos que siguiera yo, yo iba y le pedía permiso a la maestra para ir al baño. Maestra, ¿me da permiso de ir al baño? Y ella, sí. Te ibas al baño, entonces ya el que sigue, entonces el que sigue, y luego pues, me brincaban a mí, y ya llegaba y pues no tenía tareas, o sea, no me pedían la tarea. Pero, pues obviamente, pues, después la maestra con el tiempo se da cuenta, pues. Y un día yo bien confiado, vengo del baño, ya veo que pasa, entonces ya me dice, Uciel, tu tarea. Y me dijo, ya no vas a tener permiso. Cada vez que yo empiece a revisar tareas, ya no puedes ir al baño. Hermanos, ¿y cuántas veces no nos pasa así? Que tenemos que arreglar un asunto con alguien y decimos, ya se le olvidó, ya no se acuerda. Ya no pasa nada. Y hablas como si no pasara nada. Pero hermanos, a Jesús no se le pasa nada, ¿eh? Y Jesús tenía que tener esta charla con Pedro. Porque en esta charla con Pedro, Jesús iba a restaurar a Pedro y a los demás discípulos. Y en Juan capítulo 21, versículo 15, donde estamos estudiando, no, pues bien contentos los discípulos, no habían agarrado nada, llegaron con Jesús, empezaron a comer con Jesús, Jesús partió el pan, le dio peces, contentos estaban con el maestro. Dice, pero cuando hubieran comido, están ahí todos reunidos, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y imagino a Pedro, agua, agua. Y todos viendo a Pedro, ¿no? Así como, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Hermanos, el Señor Jesús no lo apartó, y se lo dijo solo a él. Dijo, Pedro, ven, quiero hablar contigo. No lo apartó. Se lo dijo delante de todos. Así como Pedro siempre hablaba por todos, ahora Jesús estaba hablando a través de Pedro. O sea, está hablando a Pedro, pero para todos. Porque todos lo habían dejado, no solo Pedro, todos. Pero ¿sabes qué es lo impactante aquí, hermanos? Que Jesús le llama por su nombre anterior. No le dijo Pedro, le dijo Simón. Y eso a Pedro comenzó a trabajar en el corazón de Pedro. Señor, tú me cambiaste el nombre. ¿Por qué me dices Simón? Simón, le dijo. Le dijo el nombre que tenía antes de que fuera llamado. Cuando era un pescador. No le dijo Petros, piedra, hablando de firmeza. No le dijo Petros porque no estaba firme en su llamado. Se estaba comportando como Simón y no como Pedro. ¿Me amas más que a estos? Fue una pregunta fuerte y directa. Jesús no se andaba con rodeos, hermanos. Y si se sienten mal y se van y me dejan aquí, y si ya no hacen la encomienda, porque yo los ocupo para que hagan mi obra, si ellos no, ¿quién? Que así se predica hoy en día. Si tú no lo haces, ¿quién? El Señor te necesita. Pero cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? No se refería a sus discípulos. En el idioma original se refiere a la pesca, a los botes, a la red, a su profesión. Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más que esto que estás haciendo? Y aquí comienza ese juego de palabras, hermanos, que a simple vista no tiene importancia, pero en el idioma original griego tiene mucha profundidad. Lo que Jesús le está preguntando es, Pedro, ¿me amas? ¿Me ágape? ¿Me agapao? O sea, Pedro, ¿me amas sacrificialmente? Pedro, ¿me amas tanto que darías tu vida por mí? ¿Me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Esa era la pregunta que Jesús le estaba diciendo. Y yo creo que a Pedro se le vino ese pasaje de Lucas 22:33, no lo busques, donde él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro le dice, Señor, sí, Fileo. Sí te amo, sí, Fileo. Te amo como un amigo, con cariño, te quiero. Pero mi amor es susceptible a enfriarse fácilmente. Eso es en el idioma original. Mi amor es susceptible a enfriarse fácilmente. Te amo dependiendo como esté la situación. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis corderos. La palabra apacentar viene del idioma original bosco, significa alimentar, especialmente proveer comida. Pedro, alimenta a los corderos, alimenta a los pequeñitos.
Dales de comer. Enséñales lo que yo te enseñé. Le vuelve a preguntar por segunda vez, Juan 21:16. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me ágape? ¿Me amas sacrificialmente? ¿Darías tu vida por mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Señor, yo solo fileo, te quiero, y dependiendo cómo esté la situación, ahí estoy. Soy susceptible a enfriarme pronto. Yo creo que a Pedro se le venía: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Yo aquí voy a estar. Y Jesús le dice: Pedro, pastorea mis ovejas. La palabra pastorear viene del griego actuar como pastor. Cuida las ovejas. Eso le estaba diciendo Jesús. Pedro, actúa como pastor. Cuida mis ovejas. Pastorea mi iglesia. Es la encomienda que yo te di. Pastorea mi iglesia. Juan va a ser el copastor y Jacobo va a ser el otro copastor. Eso dice. No existen los copastores. Bíblicamente no vas a encontrar el término copastor. Pastores, ancianos, obispos, pero no es el pastor y el copastor. Yo lo que veo en la Biblia son pastores. Pedro, pastorea mi iglesia, porque ya sabes que después se la puedes heredar a tus hijos. Y si no tienes hijos, pues a tus yernos. Pero el negocio debe de quedar ahí. Es familiar. Juan 21:17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, la tercera vez, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, Pedro se entristeció la tercera vez que Jesús le preguntó. Sí, algunos maestros de la Biblia dicen que porque le preguntó 3 veces, por las 3 veces que él lo negó. Sí, eso puede ser. Porque también se lo dijo a la tercera vez que se les apareció. Puede ser, hermanos, pero yo creo que cuando Jesús le dijo la tercera vez, Pedro recordó ese pasaje cuando le dijo: Pedro, de cierto te digo que en esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 2 veces. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hermanos, en la tercera pregunta Jesús bajó las expectativas. En la tercera pregunta se pone a la altura de Pedro y no le pregunta si lo ama ágape, si lo ama sacrificialmente. Aún cuestionó el amor fileo y le dijo: Pedro, la tercera vez le dijo: Pedro, ¿me quieres? ¿De verdad me quieres? Pero Pedro reconoce la omnisciencia de Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Hermano, los ángeles no lo saben todo. Ni el diablo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Y Pedro estaba haciendo aquí a Jesús: Dios, tú lo sabes todo.
Tú sabes todo, tú eres omnisciente. Pedro ya no se confiaba de sí mismo, ni en sus fuerzas, ni en su capacidad. Señor, tú sabes, tú me conoces, tus ojos ven lo más profundo de mi corazón y tú sabes que soy susceptible a enfriarme pronto. Dependiendo cómo esté la situación, yo me inclino, Señor. Tú me conoces, Señor. No puedo esconderte nada. Tú me conoces que mientras esté en la iglesia, todo bien, gloria a Dios, aleluya, ese es mi Señor. Pero en los tiempos de dificultad, ese no es mi Señor. Tú me conoces. Hermanos, y con estas preguntas Jesús le estaba haciendo una llamada de atención a Pedro. Pedro, no puedes dejar tu llamado. Bueno, le decía a Simón, Simón, no puedes dejar el llamado. A lo que yo te he encomendado. Soy Dios, no me equivoco. Yo lo dije. Si Pedro, hermano, se hubiese alejado y se hubiera perdido y se hubiera ahorcado, Jesús no es Dios. Y Pedro nos hubiera dado la mayor evidencia que Jesús no era Dios, porque se equivocó en lo que le dijo a Pedro. Pero hermanos, la pregunta es, ¿tú le amas? ¿Y tú le amas? Y si le amas, ¿por qué estás viviendo como Simón y no como Pedro? ¿Por qué no mueres a ti mismo? ¿Por qué eres tan susceptible a enfriarte fácilmente? No, es que la verdad me siento frío ahorita, no. ¿Por qué? ¿Por qué amas dependiendo de la situación y el estado de ánimo? ¿Por qué decimos que amamos al Señor, pero cuando nuestros hijos se equivocan, somos susceptibles? Y ahí sí, pobre de nuestros hijos. Ahí sí no amamos al Señor sacrificialmente ni morimos a nosotros mismos. Ahí sí queremos al Señor. Cuando nos enojamos con algún hermano de la congregación, cuando el Señor dice, muere a ti mismo, ve y pide perdón, ahí no. Ahí somos susceptibles, dependiendo de la situación. ¿Por qué cuando nos enojamos con nuestros padres, ahí sí somos susceptibles? Ahí no morimos a nosotros mismos. ¿Por qué en nuestros trabajos somos susceptibles? En el trabajo me comporto en el ambiente del trabajo y en la iglesia como la iglesia. ¿De verdad amas al Señor? Con tus amigos, ¿amas al Señor? ¿O eres susceptible a, dependiendo cómo esté el estado de ánimo de tus amigos? ¿Con tus amigos eres una cosa y con los de la iglesia eres otra cosa? ¿O eres el mismo? Con la música que no agrada al Señor, ¿eres susceptible? Es que si él, dependiendo cómo esté el bailongo y cómo esté la situación, yo me adapto. Dependiendo de la música, yo me adapto. ¿O realmente amas al Señor? Cuando ves pornografía, ¿eres susceptible? ¿O realmente amas al Señor? Mueres a ti mismo y dices, no. Cuando discutes con tu marido, con tu esposa, ¿eres susceptible? ¿Mueres a ti mismo? ¿Le amas o le tienes cariño? Dependiendo la situación, es mi amor por él. ¿Solo le amas en las buenas y en las pruebas? No. Y en las tribulaciones, menos. Yo te lo decía la semana pasada, hermanos, ¿a quién has visto tú que se case triste? Sí, acepto. A lo mejor sí es de conocer a alguien.
Pero del 99% que se casan, aceptas tal y como es, así como es, bien contento ahí. ¿Aceptas? Sí, acepto. Mi amor, en las buenas, en las malas, en las peores, aunque tengamos que vivir debajo de un árbol, que todos me escuchen, acepto. ¿Y en las malas? ¿Y en las malas? ¿Te imaginas que Jesús fuese como tú y como yo? Que en las primeras que la iglesia se las hace, Jesús dice, quiero el divorcio. Ya nos hubiera repudiado, hermanos. Y nuestro camino sería el infierno. Pero Él es hombre. Digo, hablando de Dios, ¿no? O sea, Él es Dios. Él no se equivoca. Él mantiene su palabra. Y así con Pedro, me negaste, me traicionaste, pero mira, yo soy fiel. No me muevo. Te dije que te iba a llamar y te he llamado. Cristo le daría palabras de aliento. Hermano, no solo Cristo se quedaría ahí, le dio palabras de aliento y de esperanza a Pedro para su restauración, para la restauración de su alma y de su ministerio. Juan 21, 18 al 19. De cierto, Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, fueron las palabras más esperanzadoras y alentadoras que Pedro pudo haber escuchado. Uziel, ¿de verdad? ¿Esas palabras tienen esperanza? Pedro, ¿te van a matar por mí? Sí. Porque ese mismo Dios dijo, me vas a negar, pero ese mismo Dios ahora estaba diciendo, tu fe se va a afirmar por mí, a tal grado que vas a morir por mí. Así como te dije que me ibas a negar, ahora te estoy diciendo que vas a morir por mí. La próxima vez que te encuentres en una situación como la que te encontraste, vas a decir, no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme de cabeza. No me vas a volver a negar. De verdad te digo, mira Pedro 2 veces, de verdad te digo, no miento, soy omnisciente. No me vas a volver a negar. Cuando eras joven, esa palabra joven no es de nuevo, sino de una cualidad de carácter. Pedro, antes no eras tan maduro, estaba trabajando en ti, estaba en un proceso, te estaba formando, soy el alfarero, te estaba dando forma. Pero ahora estás más maduro, más firme. Pedro, vas a morir por mí. Te tengo buenas noticias, no me vas a volver a negar. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera, es confiable. Me vas a amar sacrificialmente, Pedro. Lo demostrarás con tu vida. ¿Y qué dice un historiador? Que cuando llevaban a Pedro y a su mujer juntos al matadero, quisieron hacer sufrir a Pedro y primero se llevaron a la mujer. Y Pedro no gritó, mi amor, te voy a extrañar. No. Acuérdate de Jesucristo. Solamente eso le dijo, acuérdate de Jesucristo. Y después Pedro, hermanos, Él comenzó la obra en nosotros. Él la va a terminar. No tú, no yo, Él. Él la va a terminar. Hermanos, dejemos la vida de Simón.
susceptible a enfriarnos dependiendo la situación. Y comportémonos como Pedro, como esa piedra firme, como esa roca que está arriba de la roca firme que es Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5, estamos sobre el final. Pero tú, Pablo diciéndole a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y no estoy hablando de aquí venir a la iglesia, barrer, trapear. El ministerio que tienes en casa. Gálatas 2:9. Para que me digas si Cristo mintió. Gálatas 2:9. Santiago, Pedro y Juan, que eran, te lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado, está hablando el apóstol Pablo. Entonces quedamos en acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos las buenas noticias a los que no son judíos, y aquellos anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. ¿Quiénes eran los líderes más importantes? ¿El pastor y los copastores? Nada. Pedro, Jacobo y Juan, los tres. El mismo Juan escribió y dijo: hermanos, el Señor llamó a Pedro, no lo tengan como traicionero. El mismo Jesús afirmó que iba a morir. Y ahora sí, Jesús le dice: ven Pedro, sígueme. Y van caminando. Y el discípulo amado, ahí va. O sea, fíjate, hasta Juan escribe el discípulo amado, no escribe su nombre, el discípulo amado. Casi Juan no hablaba mucho. Si te fijas en los evangelios, no lo oyes hablar mucho. Pero cuando habla primera de Juan, segunda de Juan, Apocalipsis, Juan, habló demasiado. Y ahí va Juan. Y va Jesús con Pedro. Y lo ve Pedro y dice: Señor, ¿y este qué? Yo voy a morir. ¿Y este qué? Dice el Señor: Pedro, ¿y si yo quiero que este viva hasta que yo venga? ¿A ti qué? Pocas palabras, ¿a ti qué te importa? Pero Pedro todavía estaba aprendiendo, y ese dicho se divulgó a todos que Juan no iba a morir. Juan no va a morir hasta la segunda venida del Señor. Entonces la segunda venida del Señor puede ser pronto, porque Juan no va a morir. Por eso le esperaban pronto a Jesús. Pues Juan no va a morir, de modo que viva 300, 400 años. Pero hoy misma la palabra dice: no es que no iba a morir, simplemente el Señor le estaba diciendo, era algo, una hipérbole, ¿no? Algo así como: ¿a ti qué? Si yo quiero que Él viva 1000 años, 2000 años, ¿a ti qué? Tú cumple tu ministerio. Hermanos, ¿y tú le amas? Deja de comportarte como Simón. Compórtate como Pedro y cumple tu llamado. Sabes que tu llamado y mi llamado es el mismo. Esa era la imagen de Cristo. Fíjate lo que escribió ese Pedro restaurado. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. El Pedro restaurado escribe esto: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido. Fíjate cómo ve Pedro las aflicciones. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro sabía lo que estaba escribiendo, Pedro escribió lo que vivió. El Señor Jesucristo lo perfeccionó, lo afirmó, lo fortaleció y lo estableció. Hermanos, y somos tan tan prestos para hablar. ¿Le amamos? ¿Le amamos? ¿Realmente amamos al Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras almas, con nuestras fuerzas? Para mí, la mayor evidencia que Cristo nos está dando en la actualidad es esta pandemia. Para mí, esta pandemia fue como que el Señor hubiese agarrado un colador y empezó a cernir a sus iglesias. Pregúntale a los pastores o a quien veas de otra congregación. Te van a decir, no somos los mismos. Y no digo que todos tengan que venir presencial, Aún en Facebook. Hermanos, yo llegué a entrar a la iglesia más grande que hay aquí en Colima, que habla de cientos o 1000 miembros. ¿Cuántos conectados, Juan, llegaste a ver? 20, 30, 40. ¿Y los demás? ¿Qué será en la persecución, hermanos? Son muchos los llamados, pocos los escogidos y pocos los fieles. ¿Le amas? Deja la vida de Simón y compórtate como Pedro. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Gracias porque confiados estamos en que tú nos has llamado, Señor. Nos has llamado para tu gloria eterna. Y nos has dejado, mi Dios, tu manual, que es la palabra, mi Dios, para poder conducirnos en rectitud, mi Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, mi Dios, pero queremos ser sinceros como Pedro. Señor, te queremos. Te queremos, Señor, porque nos comportamos dependiendo de la situación. Si estamos bien con nuestras esposas, gloria a Dios, todo está bien. Si estamos bien con nuestros esposos, con un hermano, todo bien. Pero no estemos mal, mi Dios, porque ya no queremos saber a veces de ti, ni de la iglesia, ni de nada. Creyéndonos, Señor, merecedores, cuando no merecemos nada, Señor. Tú nos llamaste por gracia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, mi Dios, si estamos viviendo en un pecado pasado, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.